Pero lo que está haciendo Milei es dramático, ya lo vivimos, y tiene el efecto de destruir, sabiendo todas nosotras, todos nosotros, que construir o reconstruir cuesta mucho y cuesta mucho tiempo y a veces no se llega ni siquiera al punto de partida, aquel en el cual se destruyó lo que se había alcanzado hasta ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque en este revivir historias, ayer Milei, en esta charla con su amigo, su operador, su empleado, Jonathan Goldfarb, decía lo siguiente sobre el tema ferrocarriles. Escúchenlo. La privatización de trenes, ¿sí o no? ¿Vio lo que pasó en el accidente? ¿Viste lo que pasó? Que Sí, estaba tuteando sí. de golpe. Bueno, Fue nosotros... muy grave. Sí, a ver, nosotros tuvimos los mejores trenes del mundo y eran ingleses. Sí, o sea, se van a privatizar los trenes. A mí, vos sabés que yo recibo... Hubo dos fondos de inversión muy grandes y que, digamos, básicamente entran en negocios de muy largo plazo y hay fuerte interés para desarrollar el sector ferroviario en la Argentina. Ah, sí, preguntaron por los ferrocarriles. Sí, Dos fondos de inversión. sí, abiertamente. Mirá, y eso que hay 30.000 empleados. Sí, bueno, está bien, pero ¿sabes lo que sucede? Es que ahí hay un negocio grande y como vos tenés un país que durante 20 años, en realidad en los últimos 100 años, pero en especial los últimos 20 años del populismo salvaje, vos te comiste el capital. Al haber poco capital, el retorno de esos proyectos es muy grande. Claro. Entonces, y cuanto más largo el proyecto, mejor. Entonces, ¿sabés cómo? Entre lo grande, claro, que es los ferrocarriles, y de largo plazo, digo, hay dos fondos muy interesados y cuando salga la ley te aviso que digo, se van a pelear bastante. Dos fondos de inversión, pero qué bien, che. Es de una miserabilidad lo de Goldfarb, que nos sorprende porque ya la conocimos. Esto ya pasó en los 90, con el adorado e idealizado Carlos Menem, por Javier Milei, se avanzó en un proceso y también había operadores periodísticos muy poderosos en aquellos años, como era Bernardo Neustadt, hablándole a Doña Rosa, diciéndole, Doña Rosa, ¿sabe que le sacan a usted 1 millón de pesos por día? Eso cuestan los ferrocarriles, es insoportable. Es un desastre lo de los ferrocarriles, hay que privatizarlo. ¿Por qué vamos a gastar plata en eso? Y lo hicieron, lo privatizaron. Y dejaron el tendal. Hicieron un desastre, pero un desastre de verdad. Quedaron pueblos que se convirtieron en pueblos fantasmas. Miles y miles de trabajadoras y trabajadores en la calle. No solo de ferrocarriles, sino de esas localidades, aquellas localidades a las cuales el tren dejó de llegar. Y de ese modo además incrementaron el transporte de mercaderías a través de rutas, a través de camiones, que por supuesto son mucho más caros en todo el recorrido. Desde lo que cuesta trasladarlos, de lo que es el mantenimiento de las rutas, todo es más caro con camiones. Eso sí, con el correr de los años, cuando se recuperaron los ferrocarriles, fíjense que el Belgrano Cargas ese que siguió estando en manos privadas, ¿no? Tan mal negocio no sería para el Estado. Pero bueno, repasemos lo que sucedió en aquel momento con la privatización de los ferrocarriles que ahora nos propone Milei como gran... Por supuesto, repasemos días atrás, el accidente en la línea San Martín, las denuncias que venían realizándose por parte de trabajadores referidas al faltante de materiales, después de la decisión de Javier Milei de cortar el envío de recursos. Porque eso pasó. Milei dejó de mandar plata, Milei, Caputo y toda su troupe, y se produjo el accidente. ¿Que no eran una maravilla los trenes? Ponele, seguro que había que mejorarlo. Ahora, ¿eso tiene algo que ver con lo que hizo Milei de desfinanciarlo y provocar el accidente que provocaron? No es casualidad, nada es casualidad. Hay causalidad en estas cosas.
y ya lo hicieron. Recordemos a Pino Solanas, cineasta, un hombre intelectual, un hombre de la cultura, un dirigente político, un tipo muy comprometido con la patria, que en una de sus películas, La Última Estación, hablaba del tema de los ferrocarriles. Vamos a compartir 3 minutitos nada más de esa película con algunas de las historias de lo que significó esa decisión de privatizar los ferrocarriles. Lo vemos. Fíjate, mirá vos si sería importante esto para que semejante instalación se haga para recibir y despachar los pasajeros que venían de todo el norte. Esa gente, hermano, cuando se privatizó el ferrocarril, cuando se decretó la anulación de los trenes de pasajeros, esa gente quedó sin nada. Pueblos enteros que no tenían pavimento, que no tenían ningún otro medio que no fuera el ferrocarril. Pero ¿a quién se le ocurre? Únicamente a gente dañina. Fíjate vos, esto que está acá, ¿sabe qué es? Es la imagen de la miseria de los tipos que hicieron las privatizaciones. El tiro de gracia a los ferrocarriles lo da el gobierno justicialista de Carlos Menem. Son privatizados siguiendo los planes del Banco Mundial. Como las escuelas y los hospitales, los trenes serán transferidos a las provincias. Menem advierte, ramal que para, ramal que cierra. El ferrocarril Belgrano Cargas se entregó al sindicato Unión Ferroviaria, dirigido por José Pedraza. Es un día histórico. Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas. Pedraza había ganado fama como combativo en las huelgas ferroviarias del 60, pero traiciona a los trabajadores y será socio del saqueo. Desde la conducción del gremio, pronto comprendió que en los tiempos por venir, antes que resistir la privatización del tren, era mejor quedarse con él. Maquiavelo, que era un ser muy excepcional, decía que el mal hay que hacerlo todo de golpe. El mal hay que hacerlo todo de golpe. El mal hay que hacerlo todo de golpe. Y el mal se hizo todo de golpe. Los ferrocarriles se redujeron en un 80%. Era un ataque a la unidad de la nación. Con el último tren, cerraron 800 estaciones convirtiendo a sus pueblos en fantasmas. 400.000 familias, más de 1 millón de personas fueron condenadas a emigrar. Eso pasó en la Argentina. Eso pasó en la Argentina cuando se privatizaron los trenes. Pero vale la pena pensar qué era lo que pasaba antes de ese momento de la privatización. Veamos estos mapas que nos muestran cómo era la red ferroviaria antes de las privatizaciones, en el año 1989. Ponelo al aire, por favor. Y cómo estaban en el año 2003. Esto ya lo hemos pasado nosotros en otras ocasiones. Todo lo que está en azul era la red ferroviaria argentina, hasta las privatizaciones. Y fíjense los datos, ¿no? Esto no es de ahora, este es un material antiguo, de esa época.
El Estado invertía 1 millón de pesos por día, 90.000 empleados, 35.000 kilómetros de vía, llevaba pasajeros y carga en todo el país. Al año 2003, después del desastre al que nos llevaron muchos de los que veíamos en esa película de Pino Solana, en ese fragmento, ahí lo veíamos a Cavallo, lo veíamos a Menem, veíamos a todos esos saqueadores, delincuentes que hicieron desastres en nuestro país, lo veíamos a Pedraza, que después, tristemente célebre y con responsabilidades en el asesinato de los compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y vemos el estado en el cual se llegó al 2003. De 90.000 empleados a 15.000. De 35.000 kilómetros de vías a 1.000 kilómetros de vía. ¿Quién hizo negocio con eso? ¿El país? Solo llevando pasajeros en el área metropolitana. Después algo se recuperó. Veamos un mapa más actual de la red ferroviaria. Ponelo. Pero apenitas. Por eso les digo, es tan fácil tirar abajo una pared y cuesta tanto levantarla. Y a veces no alcanza el material para volver a construirla como estaba. Ya vivimos esto, ya vivimos este desastre y causó mucho dolor en nuestro pueblo. Milei atrasa, nos lleva a situaciones que nos hicieron sufrir mucho. Y hay que resistir, porque que yo sepa, a nadie le gusta sufrir.